Y bueno amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con el rock urbano y ahora nos encontramos con un especialista y aparte locutor de FM, precisamente de Reactor, que mantiene un programa vivo desde hace 24 años que habla precisamente de este género musical que es el rock urbano. Mi querido Jinete, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, mi querido Chox? Muy prendido por estar aquí contigo. No, al contrario, muchísimas gracias por este recibimiento. Y bueno, ahora sí a lo que nos trae aquí, ¿no? Primeramente, platícanos un programa que ya lleva 24 años de vida, precisamente en la frecuencia modulada. Y bueno, platícanos cómo fue que inició este programa que tiene que ver con el rock urbano. Bueno, realmente iniciamos haciendo un programa de rock, como todos los chavos que de aquel entonces queríamos hacer un programa de rock y darle promoción a las bandas que estaban saliendo, pero todo el mundo estaba tocando en aquel entonces a La Cuca, La Lupita y todo. Entonces éramos del montón. Y un 15 de septiembre se me ocurrió hacer un programa de rock mexicano y decir, bueno, vámonos por otra línea, vamos a meter a la banda Bostik, al Tri, al Tex-Tex. Y estando a la 1 de la mañana, después de la hora nacional, en domingo a la 1 de la mañana iniciamos y arrancamos con este programa que pues se convirtió en todo un cañonazo en aquel entonces para la época y seguimos dándole al rock and roll. Oye, Jinete, pues te tocó como, ahora sí que el rock en su pleno apogeo, porque el rock ochentero, pues creo que lo viviste al máximo. Sí, no, o sea, me tocó vivir el rock ochentero, disfrutarlo, escuchar a todas las bandas que ponían. Recordaba yo un programa en Rock 101 que se llamaba El Chiringuito, que ponía pura música de rock español. Okay. Escuchabas a Rosendo, escuchabas a todas las bandas que ellos traían y decías, ah, qué buena onda. Y uno quería hacer un programa de rock nacional, pero no era tan fácil. Entonces nosotros nos fuimos por esa línea buscando tocar las bandas ochenteras que existían en aquel entonces, como Luzbel, como El Ritmo Peligroso, La Kenny y todas esas bandas. Oye, carnalito, realmente un programa que imagino que no ha sido nada fácil mantenerlo, 24 años se dice fácil, pero realmente, ¿dónde crees que ha estado la fórmula para mantenerlo vivo? Bueno, es que no hay difusión para el rock urbano, siempre ha sido marginado, es lo más triste de todo, es que sigue marginado después de tanto tiempo. En este 2018 podríamos decir que es un movimiento que funciona en muchos lugares en la periferia de la ciudad, pero no hay difusión en las estaciones de radio. Solo hay un programa unitario, podríamos decirle así, que es el mío, que se ha mantenido durante mucho tiempo, pero ojalá le dieran chance de sonar en todos los horarios y conocer no nada más las bandas que hay hoy en día, Enjambre, Zoé y todas estas bandas, sino escuchar otro tipo de cosas. Ahora, ¿a qué crees que se debe hoy el fenómeno de que sigue todavía marginado en los medios de comunicación? No hay mucha promoción para el rock urbano, como decías tú, pocos son los programas que le apuestan a mantener viva esta tendencia del rock. Bueno, es que, mira, en esta época ya estamos en 2018, estamos en siglo XXI, entonces es terrible que hay oportunidad para todo mundo y seguimos discriminando a este movimiento. O sea, deberíamos de darle oportunidad de sonar al igual que las otras bandas y que la gente decida. Ojalá los medios de comunicación se den cuenta de esto y den más apertura a todos estos grupos. Pero aparte yo creo que también los grupos como que no son muy afines a tener mucha promoción en televisión, mucha promoción en radio. Realmente creo que muchos coinciden que realmente lo que les interesa es el público que los va y los escucha en un concierto. Yo creo que a veces es mentira. Yo creo que a cualquier músico le interesa sonar en la radio. Es importante tener más difusión, llegar a más gente y que más gente te conozca. Sí es bonito que vayas al concierto y te escuchen 1,000 o 2,000 personas, claro, pero somos 120 millones en este país. Entonces 1,000 personas es nada. Claro. Entonces yo creo que todos deberían apostar por sonar en los diferentes espacios que hay en la radio. Ahora, para ti, las bandas íconos en este movimiento del rock urbano, ¿quiénes serían? Bueno, consolidados, pues ya sabemos que el Tri no puede faltar, pero realmente, ¿quiénes más pueden jalar por ahí? Bueno, estaba el Tex-Tex, digo ahorita que en paz descanse Lalo. El muñeco, sí. Chucho sigue trabajando y le está echando muchas ganas. Está el Iran Roll de los consagrados, está el Aragán, ¿no? La banda Bostik, pero también hay bandas nuevas que llaman la atención, que están funcionando bien. El Tatuaje Vivo, Sangre a Vándaro, Los Cafés y muchas bandas que están empujando muy fuerte, haciendo rock, que es lo más importante, no baladitas, sino haciendo rock para, como dice mi amigo el Warpic, que también está en Reactor, rock para hombres. Claro. Oye, carnalito, y bueno, hoy ¿cómo ves realmente el rock se está manteniendo, ha ido en declive, va para arriba? ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, es que hay dos tendencias de rock, ¿no? El rock que escucha la gente... El popero. Sí, el rock popero, ¿no? Que igual es bonito para ir con tu chava a un bar y pasártela a todo dar. Y el rock que quieres escuchar en tu casa, el rock que quieres, que realmente sientes. Entonces yo apuesto por el otro lado, yo me voy hacia el rock duro y no... El sucio. El que suena ponchado, el que te hace sentir, el que te hace vibrar, que es diferente, ¿no? Jinete, yo te quiero preguntar de cuando, pues, en esos tiempos maravillosos donde estabas chavo y donde disfrutabas de las tocadas, ¿quiénes eran tus bandas favoritas? Ahora sí ya me pegaste con todo, cuando estabas chavo. No, bueno, pues cuando estábamos realmente jóvenes, que disfrutamos, que no nos importaba la vida. No, yo me la pasaba muy bien, fui a muchísimas tocadas, me aventé casi todas las tocadas de rock nacional y todas las extranjeras, entonces me la pasaba yo muy chido en todos los eventos, agarrando la fiesta, ¿no? Porque sí me gustaba la fiesta, hoy en día creo que ya estoy... Yo creo que sí, te sigue gustando. Me gusta la fiesta, pero soy más profesional. Okay. Ahora voy y si tengo que ir a trabajar, pues trabajo y ya después la fiesta. Claro, como debe de ser. No, aquí yo empiezo al revés, yo primero la fiesta y después trabajo. No. No, eso está bueno, o sea, porque ya tienes un estilo propio, ¿no? Claro. Ya en tu fiesta. No, pues es que si enfiestado no trabajo bien, ¿no? Sí, hay que disfrutar. Ahora, tu programa, ¿de a qué hora está pasando para poderlo también escuchar y ver las nuevas propuestas que tú también presentas ahí? Tenemos varias propuestas nuevas en el programa, tenemos muchas cosas interesantes, hay los clásicos, hay cosas nuevas y pasa los viernes a las 10 de la noche por Reactor 105. No, pues ya cuando la banda está enfiestada es cuando pasa. Uy, no, se pone mejor la fiesta. Digo, hay gente que dice que se la pasan muy bien, nos hablan doctores, que ¿En dicen, serio? sí, nos han hablado doctores que dicen, estamos aquí en el quirófano, pero ponme Killers de Trans Metal porque mientras estamos operando queremos hacer el slam. O sea, sí se ponen muy locos, ¿eh? O sea, se pone sabrosa la fiesta en el hospital. No, sí, mira, de hecho hace poco estuvimos regalando disco de aniversario del programa y esperas que llegue la banda gruesa a recoger su disco. Y llegó un arquitecto que es catedrático de la universidad. O sea, llegan godines también. Sí. Digo, a mí a veces me extraña, ¿no? Pero llega un catedrático y me dice, ¿sabes qué? Yo recomiendo tu programa en la facultad, ¿no? Y me da mucho gusto escucharte, conocerte y ver que sigues apoyando el movimiento del rock mexicano. Jinete, pues muchísimas gracias, estamos en contacto. Un gustazo, Choco. Y pues bueno, seguimos con más. Pues bueno, amigos, espero este programa les haya sido de mucho agrado y bueno, la verdad es que tuvimos grandes invitados. Mi querido Charlie, ¿cómo te la pasaste? Súper, aquí dándole bien duro a la tele y a la music. Eso, papito. Y ante todo, siempre disfrutando del buen rock. No hay más que buen rock, di no al reggaetón, sí al rock and roll, yeah, baby. Ya lo dijo mi querido Charlie. Y bueno, amigos, nosotros los invitamos a que nos escriban todos sus comentarios a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, que son las personales y las del canal. Y bueno, nosotros nos despedimos, no sin dejarlos con su musical, que mi querido Chavarrock nos tiene una sorpresa. Chavarrock, vamos contigo. Pues qué forma tan digna de despedirnos de esta nueva temporada. Javier, un placer que estés aquí. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá nos veamos más seguido. Un honor estar con Javier y con el rock, ¿no? Totalmente, un placer aquí disfrutándolo muchísimo. Y además un placer estar también con el Puro rock and rollero, de a de veras, Toñito, Javier, pues, flaco. Cuánta historia, ¿no? Estamos de lujo ahora. Y además, bueno, pues ahora los tenemos para un palomazo que no sabemos qué van a tocar, pero lo que sí sabemos es que nos vamos a ver en la próxima temporada de @21. Gracias a todos ustedes por aguantarnos y que siga vivo el rock and roll. Los escuchamos en vivo al maestro Javier Batis, Toño Lira y Rod Levario. Imagínate nomás, gracias. 1, 2, 3, 4, 1. Fue solo un sueño de amor, que como una brisa el viento llevó. Fue una mentira, oh gran ilusión, que tú me diste, yo pensé que era amor. Porque cuando te fuiste te llevaste contigo todo lo que era yo. Pero he sobrevivido y he encontrado en mi vida una nueva canción en mi corazón. Qué lindo sueño.
mi sueño de amor, con las ilusiones de un corazón. Agua, Rodri. Porque cuando te fuiste te llevaste contigo todo lo que era yo. Pero he sobrevivido y he encontrado en mi vida una nueva canción en mi corazón. Qué lindo sueño, mi sueño de amor, con las ilusiones de un corazón. Qué lindo sueño, sueño de amor, con las ilusiones de un corazón. Qué lindo sueño, sueño de amor, con las ilusiones de un corazón. Nos vemos en el Metropolitan. 8 de agosto 2018. Get your teeth,